Hola, hola, brujitos y brujitas que me acompañan en el espejo de Maya, un espacio mágico para ti. Buenos, felices, bendecidos, fríos, lluviosos, congelantes días. Feliz ombliguito de semana para todos. Ahí usted disculpe, pero las greñas no se me andan acomodando, así que ustedes saben que yo soy al natural, a la desgreñé. Oigan, hoy quiero platicarles sumamente breve de los espíritus que son monjas, los que traemos monjitas en el cuadro espiritual, porque me han estado preguntando bastante al respecto. La neta del planeta es que, como siempre les digo, lo que necesitamos es primero saber bien qué onda con nuestro cuadro espiritual. Si ya tenemos verificado que tenemos un espíritu de una monja en nuestro cuadro espiritual, hay que saber, como con todos los espíritus, qué beneficio nos trae esa energía. Regularmente las monjas nos acercan a la fe, nos acercan a rezar, nos acercan a hacer caridad, etcétera. Pero ahí les va. No todas las monjas son buenas. ¿Han visto la película de la monja? Muajajaja. No, y no es por eso. Pero neta, el planeta, no porque estén en un convento o porque hayan estado en un convento, ya saben que yo luego hablo de las energías como si estuvieran aquí en este plano en tiempo presente. No porque hayan estado en un convento, no porque hayan sido religiosas, quiere decir que son monjas buena onda. Sobre todo si son monjas muy, muy antiguas. Puede haber monjitas que incluso no tengan como que tan buena onda porque son energías que estaban en conventos por una cuestión de conveniencia económica o por un pacto familiar. En algunas ocasiones a las mujeres, cuando no pescaban marido o cuando cometían alguna falta inmoral como besuquearse con el novio o toquetearse, para acallar la vergüenza familiar, las metían de monjas, las metían en conventos. Esto se los digo porque sí me he encontrado con espíritus que son monjitas, pero que abiertamente dicen, yo no estaba aquí porque yo hubiera querido. Estoy resignada o me resigné a estar en esta parte, cuando ellos cuentan esta parte de historia de vida. Ahora, no todos los casos son así. Hay algunas religiosas sumamente devotas, aguántenme porque ando un poquito malita la garganta, que son sumamente devotas, que llevan muy bien, o llevaron, pues, acuérdense que yo hablo de ellos como si estuvieran aquí, que llevaron muy bien toda esta onda de su religión y demás, ¿ok? Pero ¿cómo se atiende a un espíritu de una monja? Primero que nada, hay que saber de dónde viene esta monja, de qué tiempo es. Las monjas tienen congregaciones. Existen, por ejemplo, las carmelitas descalzas, existen las capuchinas, existen las franciscanas, existen, ¿cómo se llaman estas? Las misioneras, las que andan por todo el mundo predicando. Hay que saber qué tipo de monja tienes tú, de qué congregación es, aunque parezca loco y parezca increíble, porque incluso dentro de un convento, las monjitas tienen o tenían funciones diferentes. Hay algunas que se dedicaban a la cocina, hay algunas otras que eran excelentes institutrices o maestras, que incluso enseñaban matemáticas, que enseñaban historia, que preparaban a las señoritas de sociedad, hasta en el bordado, en manualidades. Había otras que se dedicaban a cuidar a los huérfanos, había otras que su misión era servir en las iglesias como tal, a los sacerdotes, asistirles, hacerles su comida, atenderles su ropa y todas estas cosas. Sí podemos encontrar espíritus que hayan sufrido siendo monjas. ¿Por qué? Porque sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, hay de hecho documentado que hubo soldados que entraron a conventos a cometer atrocidades
en busca de mujer y les valió sombrilla que fueran mujeres religiosas y cometieron abusos. Sí puede haber un espíritu de una monja que diga, fui abusada. Por supuesto que puede existir, porque históricamente hay documentos que señalan que sobre todo en la Segunda Guerra Mundial hubo mucho este tipo de cosas. Hay monjas que incluso participaron en la Segunda Guerra Mundial en comandos, por decirlo de alguna forma, en brigadas de salud que trabajaban la medicina. Entonces, estuvieron ahí como religiosas, pero ayudando y asistiendo a los heridos. Hubo conventos que en algún momento fungieron como refugios, tal vez a la fuerza o no, pero todo esto existió. No podemos tapar el sol con un dedo y creer que porque tenemos un espíritu de una religiosa o de una monja, pues su historia no pudiera ser dolorosa, su historia no pudiera ser aleccionadora, etc. Lo ideal es saber de qué congregación es tu monja, cuál era su función dentro de su congregación y en base a esto darle la asistencia. Esto te lo dicen en una misa de investigación espiritual. Regularmente te dicen, ¿sabes qué? A mí atiéndeme con tal. Por costumbre, por usos, por tradicionalismo, pues se encuentra una gran similitud en todo lo que hacen las monjitas desde alimentación y demás, ¿no? Regularmente son energías que practican el ayuno, que no hacen tantas comidas al día, aunque en algún momento en un cuadro espiritual de alguien yo me encontré con un espíritu glotón que aseguraba y decía que su mayor pecado era que se robaba la comida. Era una monjita que yo sentía, pues así como lloviznando, ¿verdad? Chonchita, pero sabrosona, pero monjita, y que se robaba la comida porque le daba ansiedad y ella necesitaba comer. Entonces tenía la facilidad de organizar la cocina, de inventariar la cocina y aprovechaba para empacarse la comida. Entonces a ella le gustaba que le asistieran con comida. Hay otras que han dicho, bueno, a mí sí me gusta, por ejemplo, el jerez, me gusta el chocolate, me gusta el rompope, me gustan los quesos, las galletas, este tipo de cosas. Pero regularmente, evidentemente, cuando son religiosas, la mejor manera de atenderles es a través de la oración. Sentarte en tu boda espiritual, hacer oración, rezarte el rosario, tener una Biblia, leer la Biblia, abrirla, leer un pasaje, tenerla cerca de tu bóveda. Esa es una manera de agradar, de atender y de asistir a las energías espirituales que son monjitas. Pero siempre es bueno saber de qué congregación, porque incluso en las monjas hay jerarquías y esto se nota incluso en el vestuario. No es lo mismo la novicia, no es lo mismo una recién iniciada que acaba de casarse con Dios, que es como ellos lo manifiestan, o que acaba de recibir esta ceremonia, que acaba de hacer sus votos. No es lo mismo una que ya está jubilada, que ya está como en un proceso de descanso. No es lo mismo una que es la superiora, que es la que coordina a todos. Y a veces son pequeños detalles como el color del cintillo del manto que llevan en su cabeza, la libertad que pueden tener para salir a la calle o no. Hay monjas de congregaciones que no salen solas, hay monjas que tienen que salir siempre acompañadas, hay otras que usan su hábito mucho más largo, otras que utilizan una falda, una blusa, que tienen un poquito más de libertad, etcétera, etcétera. Y esto depende de la congregación y la misión, el grado que tenga cada una de ellas en su congregación. Entonces, el darles, como en todos los espíritus, el darles algo en específico de así tiene que ser, sería cuadrado y sería encasillar a que así se deben atender todos, porque no es así. Si tú eres espiritista, de verdad te invito a que hagas el siguiente ejercicio. Cuando montes, pídele a tu banco que haga preguntas específicas de la vida de ese ser, de la vida de ese espíritu.
qué hacías, cómo te llamas, en qué época, de dónde vienes, por qué esto. Neta que sí te contestan, neta que sí te dicen las cosas. Yo lo he puesto a prueba, lo han puesto a prueba conmigo. Conozco a alguien, un santero en México, que él sí hacía sus preguntas, luego me lo cotorreo y le digo que es el nuevo Kardec, porque él sí hace preguntas de qué pasa más allá, de qué hay más allá, y neta que sí te contestan los espíritus, de que te contestan, y de que te dan información, te la dan. Entonces, ellos te dicen, yo pertenecía a tal congregación, yo trabajaba en esta parte, porque tenemos la mala idea, creo yo, que cuando ya se murieron, todas las monjas se encajonan en donde mismo, y no es así. Acordémonos que cada quien sigue con su esencia aún siendo espíritu, ¿ok? Y que están precisamente en ese plano espiritual para empezarnos a dar un entendimiento diferente y para que ellos puedan ir subiendo peldaños y puedan tener una evolución como seres espirituales. Entonces, meter a todas las monjas de todas las congregaciones de todos los tiempos del mundo mundial en un solo saco, así como a cualquier otro espíritu, no es como que mi ideología de lo que son esos espíritus. Por default, por cajón, la gran mayoría, pues sí prefiere, por su estilo de vida, este tipo de ayunos, este tipo de alimentos que son más hechos como caseritos, como las galletitas, como comidas elaboradas en casa, como tés de hierbas, ponches, este tipo de cosas. Hay algunas que les gustaba el copetín, porque también me he encontrado algunas que les gusta echarse sus drinks a escondidas. En esta preparada del rompope, muy típico, muy tradicional, que a final de cuentas era parte del sustento, porque también las monjas, muchas de ellas eran comerciantes, salían a comercializar los productos que ellas mismas elaboraban. La cajeta, los quesos, las galletas, el rompope, el chocolate, hasta hoy día lo podemos ver. Entonces de repente había unas que era un chorrito de alcohol para el rompope y un traguito para mí. Eso existe. Hay que no te extrañe que un día te digan en una misa, esta monja te ayuda en el comercio, porque probablemente era una de esas que salía a la calle, que tenía la facilidad para vender, etcétera, etcétera. Por eso es importante conocer nuestro cuadro espiritual y saber de qué congregación era ese espíritu, si traemos una monja, qué era lo que hacía, cuál era su función, jerarquía, vestuario, época, etcétera, etcétera. Y estos detalles te los pueden dar en una misa de investigación espiritual. Así que encajonar a las monjas en un solo paquete, creo que no. Sin embargo, sí creo que todas, pues de alguna u otra manera, como uso y costumbre, tenían esta parte de hacer oración, de rezar, de hacer ayuno. Tal vez si un día quieres agradar a ese espíritu, dile, ¿sabes qué? Hoy te ofrezco este ayuno, échame la mano en esta parte y hoy vamos a ayunar, y después te pongo unas galletitas, te pongo un chocolate, un champurrado, qué sé yo, un pan, no sé, de avena, etcétera. Pero pregunta en tu misa espiritual cómo los asistes. Si no piden nada en la misa espiritual, es que los puedes atender así, con una velita, sentándote a platicar con ellos, haciendo oración, sin ninguna otra bronca. Cuando un espíritu quiere algo en específico, en la misma misa te lo va a decir, a mí me asistes con esto, o a mí me atiendes así, o yo quiero una representación así, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería aportarles de las energías de los espíritus de las monjas. Si ustedes quieren contactarme para cualquiera de los servicios que se ofrecen en el Espejo de Maya, lecturas de tarot, misa